Mientras, José Luis, cuéntanos quién eres tú, de dónde eres. Bueno, soy José Luis Vázquez, salí de la Universidad de Playa Ancha hace muchos años. Para mí no son muchos, pero para otra persona quizás demasiados. El 94, luego Uh -huh. trabajé, luego trabajé en colegio público, una escuela básica y luego un liceo, el famoso San Tomás College. Si alguien lo recuerda, está ahí arriba en Martín Alfonso, en Playa Ancha, pero cuando yo ingresé y estuve 2 años, estaba en Ontaneda. Era una verdadera legión extranjera. De ahí, el 98, entré al Liceo Guillermo Rivera y desde ese instante, el 98 hasta hoy día, estoy 22 años en el liceo como profesor de historia y viendo pasar generaciones tras generaciones. En eso estoy. Dirigente Ya, gremial desde, ni que me acuerdo, 2099 por ahí. ya, súper. Entonces, ¿actualmente estás haciendo clases? En estos momentos no, desde el año pasado estoy casi en reemplazo por vejestud, por antigüedad. Estoy haciendo reemplazo. El año pasado reemplacé UTP, después reemplacé el otro medio año a inspectoría, y este año estoy en una especie de limbo de inspectoría general, como se le llama. Ya, Pero en eso estoy, una especie de asesor plenipotenciario de todos. ya. O sea, te has movido harto en el área de educación. Sí, me falta ser director interino en algún lado. Y me hubiese paseado por todo, desde prácticamente quinto básico hasta cuarto medio. Eh, Ya, he pasado por arte. En realidad uno empieza a acordarse y ha pasado por un montón de experiencias. sí. Eh, me Allá, contabas que saliste el año 94. Ese año empezaste a hacer clases. exacto, en agosto del 94. Hola, Natalie. Se nos fue. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya. Les comento a las personas que están viendo que nos encontramos en el conversatorio organizado por la red de bibliotecas populares del Gran Valparaíso. Estamos con José Luis Vázquez, profesor de la Universidad de Playa Ancha, egresado de la Universidad de Playa Ancha, Egresado. y con Natalia Hinojosa, profesora del Colegio Guillermo Rivera, ¿verdad? No, 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 yo soy del Guillermo Rivera. no, Ya, no, no. Yo vi la convocatoria y leí eso y quedé sorprendida. Avisé que había un error ahí. No, en ningún caso trabajo en el Liceo Guillermo Rivera. Yo estoy representando a la agrupación Nuestra Clase. Soy profesora y estoy en calidad de representante de trabajadores de la agrupación Nuestra Clase. Soy ya. ¿Nos profesora. cuentas un poquito de qué trata eso? Bueno, la agrupación Nuestra Clase es una agrupación que a partir del año 2011 eh, ha venido trabajando por conseguir distintas demandas en un principio que eran las demandas estudiantiles de ese año, del 2011, y de ahí en adelante participando en todas las luchas por la educación y por mejorar la educación de todos los trabajadores en ese sentido, asistentes de la educación, profesores, ¿cierto? Y, y digamos, tratando de organizar siempre a los profesores, que en muchos casos
disidentes, por decirlo así, de las dirigencias gremiales y profesores que han sido permanentemente movilizados en las luchas docentes. Ya, gracias, Natalie. Vamos a partir con una pregunta. Hoy día estamos en este conversatorio que es sobre la precariedad de la educación en Chile. Yo igual soy profesora, y les quería preguntar, ¿la educación siempre la han percibido de la misma forma, la educación en este país? Parte de la Natalie, no hay problema. Bueno. ¿Quién parte? No lo mismo. Sí, como quieras, si quieres parto yo. ¿Cómo he percibido la educación? ¿En qué sentido? ¿Como lo que tú planteas por el tema de la precariedad? Uh-huh. Claro, o sea, mira, de acuerdo a mi experiencia, que yo he trabajado siempre en sectores vulnerables, en escuelas municipales, también particulares subvencionadas, pero de sectores siempre vulnerables. Pienso que la educación en Chile, en esos sectores por lo menos, está muy marcada en el tema de las clases sociales. Por lo tanto, en los sectores vulnerables tenemos mucha precariedad desde la infraestructura, desde la cantidad de horas, desde las condiciones docentes, desde digamos, cómo se organizan también y los recursos que existen, la gestión que existe en las corporaciones, en los departamentos de educación, que muchas veces también son precarios. Entonces, sí, yo creo que la educación, por lo menos en lo que a mí me ha tocado trabajar, siempre ha tenido, por decir, esta precariedad, ¿ya? Hoy día esta precariedad la podemos ver mucho más, en forma más patente, ¿cierto? Porque hoy día con lo de la pandemia, ¿cierto? Y toda esta crisis económica nos damos cuenta de que efectivamente no somos tan tecnológicos porque, ¿cierto? Las escuelas no tienen recursos, muchos profesores no tienen los recursos para hacer estas clases virtuales, los estudiantes tampoco, partiendo por eso, digamos, y más allá, si uno quisiera ahondar la infraestructura, que siempre en las escuelas municipales, ¿cierto?, públicas han sido carentes, tanto de inmobiliario, ¿cierto?, tanto de salas, de tecnología, etc. Claro que sí, siempre ha habido precariedad y hoy día eso más se nota. José Luis. Bueno, siempre, ahí concuerdo con Natalie, siempre, y te lo puedo graficar, porque, bueno, como buen profesor de historia, uno no puede llegar a una institución sin saber su historia. El liceo tiene una historia, el Liceo Guillermo Rivera, sí, yo soy de ahí, no Natalie, tiene una rica historia en Viña del Mar, extraordinaria. Y la estoy construyendo, o sea, reconstruyendo, mejor dicho. Y empecé a investigar. Pero les puedo decir que las condiciones que hemos vivido, que vivió el país, comillas, con ciertos recursos, especialmente con psicólogos dentro del establecimiento, equipos PIE, asistentes de la educación en bastante cantidad, era única. Porque de ahí para atrás, del 2000 para atrás, era vergonzoso, le digo. El liceo, por lo menos 2 o 3 veces durante su vida, en los años 60, vergonzosamente le iban a cerrar por insalubre. Y uno empieza a ver, empieza a investigar y se va dando cuenta que la composición social que atiende o que atendía en un primer momento, que era de clase media alta y bastante alta en un primer momento cuando nace este liceo, luego se va democratizando esta comunidad
y termina llegando a niveles bastante vulnerables. Y hoy día nosotros tenemos, a pesar de lo que dice la misma apoderada o el apoderado, tenemos un porcentaje de cerca de un 70%, 75% de vulnerabilidad, estando en pleno centro de Viña, teniendo una infraestructura que a lo mejor para muchos es de envidia, ¿ya? Tenemos un gimnasio espectacular, tenemos unos baños espectaculares, pero en estos momentos estábamos viviendo una especie de veranito San Juan los últimos 20 años. Porque para atrás y desde aquí para adelante, viendo la composición, especialmente de los niños y la vulnerabilidad de los muchachos, prácticamente en estos momentos tenemos un 60% de los niños que están conectados y se conectan simplemente por el celular de su mamá, de su padre o de sus tutores. Y estamos hablando de liceos, donde los muchachos técnicamente o tecnológicamente ellos podían acceder a clases virtuales. La precariedad de la educación chilena es espantosa. Espantosa porque de hecho, y más encima cuando se tiene algo de dinero, se malgasta. Se desvanece en circunstancias en las cuales se podría mejorar el uso. Más inteligente, más capaz, sino que empiezan a comprar o adherir cosas que no necesariamente deberían estar en desmedro de otras. Es decir, mala administración, mala gestión y muy pocos recursos. Y de ahora para adelante vamos a andar peor. ¿Cómo se vienen las cosas? Sí, de eso mismo les quería preguntar. Proyecciones en relación a lo que está pasando. Trabajo en un liceo subvencionado acá en Quilpué y en realidad como no he podido ver mucho de lo que está pasando en el mundo exterior con los estudiantes. Mis estudiantes quizás no son la realidad de ustedes. ¿Qué creen que va a pasar con el año escolar? ¿Qué va a pasar en relación a las clases sociales? ¿Cómo se ve un poco, no, mucho, perjudicada una clase y otra que está pudiendo salvar el año? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué proyectan en relación a eso? ¿Empiezo yo? Sí, Natalie, por favor. Bueno, tal como señalas tú, esto es una muestra más de la desigualdad que tenemos hoy en nuestro país. O sea, todo lo que ha ocurrido con la pandemia y lo que está pasando hoy en educación es el reflejo de todas las desigualdades y las injusticias que se han venido cometiendo por años, donde hay un grupo privilegiado de unos pocos, ¿cierto?, que se han venido enriqueciendo, que han venido devastando, ¿cierto?, los recursos de nuestro país, enriqueciéndose a costa del trabajo de los demás y a quienes han precarizado. Entonces, claro, o sea, si uno piensa en la clase alta, ¿cierto?, donde ellos siempre han tenido los recursos a su alcance, a su haber, en todo sentido, y claro, ellos, para ellos esto no es nuevo. Hablar de clases virtuales en el barrio alto no es nuevo. Siempre han tenido acceso a las tecnologías, a los computadores, ¿cierto? A una serie de recursos materiales, accesorios, etcétera. Por lo tanto, esta situación para ellos no es nueva, pero sí lo es y en forma muy precaria y muy desmejorada y muy injusta para los sectores pobres, pues, para la clase pobre, la clase trabajadora, ¿ya? Entonces, la verdad es que es una pésima proyección, ¿cierto? Además, cuando uno avisora, ¿cierto?, que tenemos un ministro que pretende, ¿cierto?, retornar a las aulas, están con esto del retorno del paso a paso,
que primero fue un retorno seguro, que nunca fue seguro, y ahora lo cambiaron por esto del paso a paso, porque quieren a toda costa, ¿cierto?, normalizar la situación, dejando, ¿cierto?, siempre a una clase que es la más vulnerable, desprotegida y expuesta a cualquier situación, cuando hablemos de, ¿cierto?, contagios y todo lo que pueda uno imaginarse que va a ocurrir, ¿cierto?, al interior de las escuelas en el caso de que se tuviera que volver a las aulas. O sea, yo creo que ahí apelo al criterio, ¿cierto?, de los sostenedores, y bueno, ya por lo menos algunos han dado cuentas de que no volverán y se han pronunciado claramente que no volverán a las aulas, este año por lo menos. Académicamente, la verdad que este año yo siento que está perdido. Este año académicamente, por lo menos los sectores vulnerables, no cuenta porque entregar guías, entregar videos, entregar PPTs no es educar, no es, ¿cierto? La educación está más allá, está en la interacción, ¿cierto? Está en el no solo entregar material, sino que es mucho más allá, desarrollar cierto análisis, reflexión, pensamiento, es mucho más allá que eso, que entregar materiales. Por lo tanto, yo creo que este año no cuenta académicamente. Bueno, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con Natalie. Educación no es esto. Las perspectivas que tenían hace 20 o 25 años cuando empezó a llegar a Internet, de creer que podían ser reemplazados la interacción educativa en una sala o en un patio o en un gimnasio, en donde sea, entre el profesor o el maestro y los alumnos o los estudiantes, se les cayó a pedazos. Esta interacción que puede ser muy simpática, muy tecnológica por medio de estos aparatos, le falta, y la educación no es solamente la entrega académica, intelectual, sino también de afectos, de modelos de vida, de modelos de personas. El profesor, y ahí me pueden hacer entender todos los profesores, es el curso es la proyección del profesor jefe, dicen por ahí. Y de alguna manera eso es absolutamente cierto, y cierto porque de hecho es el ejemplo del profesor el que imitan los alumnos, el que los acerca y el que los motiva. Y en la educación intelectual, académica, erudita, la puedes ubicar en cualquier lado, puede ser un libro, puede ser por este lado, pero la educación sobrepasa todos esos límites netamente fríos de estudio. A la vez, esta situación se va a hacer más compleja. O sea, esto va de mal en peor. O sea, esta situación el gobierno nunca la tuvo en las manos. Para todos era claro que fundamentalmente en marzo tenía que haber cerrado, el 3 de marzo tenía que haber cerrado la frontera. Y todas las personas que llegaban tenían que haberse ido a un lugar determinado a hacer cuarentena. Punto. Esa era la solución, porque de alguna manera cualquier cosa que hablen, cualquier trazabilidad, cualquier cosa que se está hablando, esencialmente es esta cosa no ha llegado a niveles catastróficos porque la gente se mantiene asustada en su casa. Y se va a mantener asustada en su casa hasta cuando el hambre lo permita. Y lamentablemente el gobierno, al no mantener una política social adecuada, que obviamente no podía tener porque no representa a los trabajadores, va a obligar de alguna manera a los trabajadores, a la población, al poblador y al estudiante a tener que bajar al centro de Valparaíso, especialmente al centro de Viña, a ganarse los pesos que necesita para poder mantenerse. Porque con una caja, 2 cajas o 3 cajas, o las famosas bolsitas de la Junaep que se están entregando al establecimiento, no sirve. No hay pan. Por décadas y por siglos Chile gira en torno al pan.
y lamentablemente el pan está a 1.500 pesos, 1.800 pesos, 1.200 pesos. Es decir, para que una familia de 4 o 5 personas, de 6 personas, viva durante el día, tiene que consumir 1,5 kilos de pan diario, porque somos buenos para el pan, fundamentalmente. Y eso significa prácticamente 60, 70 mil pesos. ¿De dónde saca si está cesante? Entonces, de alguna manera, la población vulnerable de nuestro establecimiento especialmente están siendo prácticamente empujadas. Yo he tenido que bajar, producto de esta situación, he tenido que bajar semana a semana al plan, tanto a Valparaíso como a Viña, con permiso y todo el cuento. Y se ha notado, la primera semana de pandemia, o sea, de cuarentena, no había nadie en la calle. Prácticamente el día lunes no había nadie, había muy poca gente, hasta los autos estacionados habían desaparecido. Pero al correr ya la tercera, cuarta semana, esta cosa, cada vez hay más gente, pero porque la gente está desesperada. El gobierno no ha tenido una política gubernamental que vaya en ayuda de los trabajadores, y los trabajadores cesantes. Este veranito de San Juan que le dio al gobierno la situación de la AFP, les va a servir, pero le va a servir para pagar cuentas, y por eso, de alguna manera, por eso se dieron a esto, porque de alguna manera ese dinero les va a volver a sus arcas de forma indirecta. Por tanto, eso no va a significar un mejoramiento ni por un mes, ni por 2 meses, ni por 3 meses. Va a ser por 1 semana o 2 semanas y se acabó. Y esto va a complicarse aún más. Ahora, las perspectivas de volver a clases son ridículas. Lamentablemente, desde un mes antes de que Mañalich haya desaparecido como ministro, que se haya ido con todo el repudio de la población por su insensibilidad especialmente, un mes antes ya esta situación ya había dejado de ser sanitaria. O sea, aquí ya no hay criterios sanitarios, aquí hay un criterio político que se quieren imponer a la población y especialmente a la educación para volver a clases. ¿Por qué? Porque necesitan a la mano de obra barata, la mano de obra que para no entregarle un salario como debería haber sido, como varios gobiernos a nivel mundial, donde unos 500.000 pesos por lo menos por 6 meses, pagándole a la gente que está cesante y para que se mantuviera en la cuarentena, podríamos haber tenido esto controlado. Pero esta verdadera tacañería que tiene el gobierno, con los fondos de todos, porque no son de él, no son de ellos, los fondos son de todos, y gracias a los trabajadores se genera la riqueza, no a los empresarios que van y sacan la plata para los paraísos fiscales. Esa situación hace que el gobierno siga impidiendo que las personas no se enfermen. No es la irresponsabilidad de la persona que tiene que salir a buscar su dinero para comprar pan o para comprar lo que necesita. Es la irresponsabilidad de este gobierno que sigue insistiendo en que debe volverse a una normalidad absurda. Yo creo, esa es mi opinión muy personal, yo creo que no se debería volver bajo ningún punto de vista. Se va a arriesgar la vida. Y lamentablemente, con esta manipulación vergonzosa de datos, de argumentos discursivos, y especialmente en un primer momento, si ustedes se dieron cuenta, Mañalich, para poder ocultar la pésima situación de salud de Chile, tomaba los datos exteriores, que eran mucho mayores, y por lo tanto los minimizaba a los datos chilenos. Después desaparecieron los datos internacionales y solamente los datos nacionales eran los tomados en cuenta. Y ahora se trata de minimizar de nuevo la situación internacional, porque de hecho cualquier vuelta de este famoso paso a paso, cualquier vuelta a la normalidad va a significar la profundización del bicho en la población, es un rebrote, y ese rebrote va a provocar una gran emergencia nacional de salud. Ante eso hay que oponerse. El profesorado creo que está sufriendo sentimentalmente. Yo a mis colegas los saludo por este medio, mis compañeros de trabajo, porque han hecho una labor extraordinaria. Se han esforzado, gente que no ha tenido nunca una educación tecnológica muy avanzada,
lo ha hecho, pero extraordinariamente, con todo el esfuerzo, y no solamente puedo hablar de mi establecimiento, puedo hablar del Comunal Viña, que recién se hizo una asamblea, se logró demostrar que el compromiso es prácticamente total del profesorado, pero el compromiso por la educación y la salud de los estudiantes. Por tanto, no podemos permitirle a un gobierno irresponsable colocar en riesgo tanto a la población, tanto a los apoderados, como a nuestros estudiantes y a nuestro establecimiento. Me callo, hablé mucho. No se escucha. No se escucha. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Ya, súper. Estamos claros en que todo esto está teniendo un efecto en la población. ¿Y cómo perciben el efecto en sus estudiantes? ¿Qué han recibido retroalimentación de ellos, palabras de ellos? ¿Qué creen que va a pasar con los estudiantes en el ámbito social y en el ámbito personal también? Bueno, como profesora de educación diferencial, nuestro trabajo radica básicamente en el contacto con los estudiantes, y esta situación de clases o actividades virtuales, ¿cierto?, más tecnológicas, es bien complejo porque justamente los niños que tienen mayores necesidades muchas veces no tienen el dominio de algunas tecnologías, no pueden acceder a ellas porque tampoco tienen esos recursos. Por otra parte, los apoderados trabajan, muchos, ¿cierto? La gran mayoría de nuestros apoderados trabajan, y, y a la vez nuestros estudiantes requieren que sus padres estén con ellos para poder ser los mediadores, en este caso, de lo que nosotros le estamos pidiendo que realicen. Por lo tanto, es muy baja la retroalimentación, es muy baja la respuesta, yo diría baja y en muchos casos nula. La verdad que eso es una tónica en el establecimiento donde yo trabajo. La retroalimentación es bajísima, es muy escasa, al igual que lo he hablado con otros compañeros y compañeras de la agrupación, nuestra clase, la situación es similar, salvo en algunas escuelas subvencionadas, donde ahí, por ABC motivo, tienen un poco más de recursos como para poder conectarse, para poder realizar clases por Zoom, ¿cierto? O por otros medios, pero son casos más aislados. La gran mayoría de los que trabajamos en sectores municipales, ¿cierto? Corporaciones o DEM, es muy difícil, sobre todo pensando, como les decía, en los niños que tienen más necesidades, ya que son niños con distintos diagnósticos y que tienen capacidades más descendidas y que no tienen autonomía. Muchos de ellos no tienen la autonomía para poder entablar, ¿cierto?, o realizar actividades por sí solos. Entonces necesitan siempre de la compañía de un adulto responsable, y ese adulto no está, porque tal como decía José Luis, los apoderados tienen que salir a trabajar, incluso niños más grandes de liceo tienen que salir a trabajar también. También tenemos casos en las escuelas básicas de niños que también tienen que acompañar a sus padres a algunas labores, que hacen trabajo, digamos, esporádico. También sucede. Niños que, o sea, hoy día no olvidemos que también tenemos muchos niños en situaciones de vulneración de derechos. Es otra situación también compleja que se vive, y cómo la abordamos. Entonces, ¿qué está haciendo la escuela hoy día en eso? Yo creo que falta mucho para decir que estemos, digamos, frente a un escenario positivo en ese sentido. O sea,
estamos carentes de retroalimentación y por lo mismo, o sea, es una locura de pronto cuando se escucha hablar por ahí de cómo vamos a evaluar. O sea, yo creo que eso no tiene lógica, ¿ya? Evaluar en este contexto, cuando, tal como decía José Luis, eh, hay hambre, hay necesidades, ¿cierto? Como se dice vulgarmente, de parar la olla. Hay una campaña incluso que nosotros como agrupación, nuestra clase, levantamos: con hambre no hay clases, ¿cierto? Con hambre no hay clases. Nosotros no podemos esperar un aprendizaje cuando tenemos niños que están pasando hambre, que muchas veces están sufriendo distintas situaciones de violencia también al interior de las familias, porque no debemos olvidar que también hoy día han aumentado, ¿cierto?, las situaciones de violencia al interior de las familias, tanto para mujeres y también para niños. Entonces, ¿qué pasa en este contexto y qué podemos, digamos, hacer nosotros? ¿Qué medidas podemos tomar para intervenir en ello? Entonces, está bien complejo porque la verdad que no hay muchos protocolos para decir cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a abordar esta situación o la vamos a dejar pasar simplemente como que no existiera? Entonces yo igual creo que como profesores estamos un poco al debe ahí, ¿ya? Estamos un poco al debe en ese tema cuando pensamos en los que tienen mayores necesidades, ¿ya? Y las situaciones especiales, casos de tsunami, vulneración de derechos, niños con discapacidades, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido, lo que se avisora no es muy positivo, porque no se puede tampoco abordar más allá, no están los recursos y tampoco se tiene, como lo decía, un protocolo de qué hacer al respecto. Apareció otra señorita. Sí, hola. Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola. ¿No? ¿Sí? ¿La Ahí presentas y hablo o hablo y la presentas? No se escucha. No se escucha. ¿Ahí sí? ¿No? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, la presento primero. Hola, Muriel. Hola. ¿Nos escuchas? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Preséntate tú. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Muriel Fuentes, soy profe de Historia y Geografía, trabajo hace aproximadamente 5 años en la cárcel de Valparaíso y ahora cumplo las funciones de encargada de convivencia de esta escuela que funciona claramente en la cárcel. O sea, atención de jóvenes y adultos en contexto de privación de libertad. Ya, gracias, Muriel. Estábamos abordando una pregunta. ¿Cómo percibían el efecto que provocaba en sus estudiantes la situación actual, tanto a nivel personal como a nivel social? Y va José Luis ahora. Ya. Gracias. Como profesor de historia, ¿ya? Desde la perspectiva del profesor de historia, porque no como profesor, sino como profesor de historia, la perspectiva es extraordinaria, pero extraordinaria la experiencia que nos está dando y el conocimiento histórico que nos está dando esta pandemia. Yo creo que si no fuera, y lamentablemente es, pero si no fuera por las cantidades de fallecidos y por el error gigantesco de tener un gobierno tan inútil e incapaz como esto sería una experiencia que no podríamos negarnos a vivir, porque la cantidad de aprendizaje que nos va a dejar esto y que nos está dejando y que le está dejando a los estudiantes se van a acordar durante toda su vida. La revalorización
la revalorización de la interacción personal del alumnado, del estudiante, del joven, del niño, del saber que no pudo 6 meses, 7 meses y quizás cuánto tiempo más no estar con sus compañeros o amigos, de no ir a su escuela, de no estar con sus parientes, va a significar que prácticamente yo creo, al contrario de muchos, yo creo que va a significar una revalorización fuertemente fundada en el contacto personal. O sea, va a volver a ser un asadito, podríamos decir, sociable. Vulgarmente se van a querer contactar, ver y construir relaciones personales, donde el otro ya no se vea en una pantalla, sino que sea al alcance de la mano. Creo que es una experiencia extraordinaria desde el punto de vista histórico y que de alguna manera, bueno, insistir, con todo el respeto y el dolor que provocan los fallecidos, que nadie podría haberse evitado ni voluntariamente, porque haber pasado esto después de 100 años, después de la famosa gripe española, que no es española en todo caso, pero que no afecta a todo el mundo, es primera vez que afecta a todo el mundo. Si es extraordinario desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social. Ahora, del punto de vista personal de los estudiantes, es una tortura. Es una verdadera tortura que estén en sus casas. Hoy día incluso nosotros vacunamos a los niñitos de octavo. Abrimos el establecimiento para que fueran de A1, de A2, pero el papá no podía dejar a los otros hermanos, así que iban 3, 4 con los 4 hermanos con el que se tenía que vacunar. Entonces estábamos medio complicados con eso. Pero ahí uno interactúa y los colegas de mi liceo interactúan todos los días y ven cómo la depresión aumenta y se maximiza en cuanto a sentirse ahogados, agobiados por el encierro. ¿Ya? Nos sentimos agobiados y nosotros encerrados, incluso la gente que le gusta estar en sus casas se siente encerrado. Imagínense un estudiante que prácticamente no pasa en su casa. Desde el punto de vista social, vuelvo a insistir, es una experiencia extraordinaria. Para todos. Vamos a tener que revalorizar con creces la vida familiar, la vida no con los que uno vive, sino la vida familiar, con todos los que de alguna manera son los padres, los tíos, los amigos, todo lo que era la familia colectiva, la familia general, porque va a significar eso que hemos perdido meses, por no decir, esperemos que no sea un año, de no estar junto a ellos. Y eso va a significar también un deterioro del punto de vista mental para muchos, lamentablemente, sobre todo para los adultos mayores que se sintieron mucho más agobiados quizás que los estudiantes en sus casas. En el liceo mantenemos contacto, o sea, se mantiene contacto permanente con los estudiantes, los cursos, los colegas, hay un permanente contacto por WhatsApp, por Facebook, por videoconferencias, por las clases. Es decir, ustedes saben que el docente, estando en una escuela, es orientador, abuelito, papá, mamá, y las tiene todas, incluso profesor. Imagínense ahora cómo se transformó por medio del teléfono. Se transformó en un guía, una especie de guía espiritual, y la idea de ir en apoyo y fortalecimiento para que los estudiantes pudieran salir adelante en estos difíciles momentos. Ahí. Gracias, José Luis. ¿Muriel? Disculpa, la pregunta que sabes que se queda pegado de vez en cuando, justo cuando hiciste la pregunta. ¿Cómo perciben a sus estudiantes en el contexto actual de manera personal y cómo creen que va a afectar también esto en lo social? La pandemia. Claro. Es que sí, o sea, claramente va a haber, o sea, yo creo que las consecuencias van a ir mucho más
allá de los análisis que podamos hacer nosotros, incluso como dos. De pronto me van las imágenes que nunca había estado en este formato. Ahora igual, pucha, referente a la escuela en contexto de encierro es muy diferente a cómo funciona una escuela en medio libre. Entonces nosotros, por más que intentemos, no tenemos contacto con nuestros estudiantes y la verdad que los chiquillos y chiquillas que están en cárceles están sufriendo muy diferente lo que está ocurriendo con la pandemia. Primero ya no tienen contacto, ¿cierto? Entonces ya ahí se vuelve un poco más compleja la situación emocional para ellos y ellas, y para nosotros como docentes en alguna forma de tratar de mantener el contacto ha sido un poco dificultoso. Recién ahora nosotros como escuela estamos teniendo un poco más de contacto, pero ha costado. Entonces, referente a eso, como guiándome un poco en la respuesta de José Luis, siento horrible la pandemia. Claro que hay un pasado, o sea, bueno, de lo que ya ocurrió en octubre, ¿cierto? Y todo el contexto histórico que hemos tenido como chilenos, como sociedad, incluso como educación, siento que es necesario el cambio y claramente puede ser positivo, pero en este momento como que me ha costado un poco encontrarle lo positivo a esto de la pandemia, considerando de que no es justo, no es digno ni para todos los estudiantes. Por ejemplo, mi hijo, que también está en una escuela pública, aún así le ha costado bastante poder seguir el hilo de las clases. Yo reconozco igual que hay un esfuerzo enorme por parte de los docentes, de los equipos directivos, equipos de gestión de por medio y otros profesionales, pero sin embargo es un esfuerzo que va más allá de todo. Entonces, por ejemplo, nosotros claramente tenemos contacto con nuestros estudiantes, sin embargo, igual estamos constantemente con reuniones de gestión, con reuniones de los diferentes equipos, y aún así se nos sigue haciendo poco, y aún así lamentamos bastante que ocurra esto, porque sigue siendo, la pandemia sigue mostrando los lugares más vulnerados de nuestra sociedad, y en este caso, mi caso, tiene que ver con el contexto de encierro. Entonces de verdad que ha sido bastante penoso tener que abandonar prácticamente creer a nuestros estudiantes. Gracias. En relación a lo que hemos estado hablando, ustedes, como, ¿qué elementos o qué piso mínimo tiene que haber para que esto de verdad funcione? Ya más allá de que sea, no sé, sabemos que quizás no vamos a estar en el contexto normal, entre comillas, en un buen rato, pero ¿qué piso mínimo tendríamos que tener como para que esto en el fondo tenga un sentido? Natalie. Pero no me queda muy claro. ¿Con piso mínimo a qué te refieres, Elcira? Como recursos mínimos, voluntades, todo eso. Para poder desarrollar un trabajo virtual más efectivo. Sí. Claro, o sea, bueno, como piso mínimo, que cada profesor tenga acceso, ¿cierto?, a un computador con internet, que los estudiantes también tuvieran como piso mínimo un computador e internet, pero aún así, teniendo eso, también requerimos, o sea, hay que pensar que tenemos niños, como bien dije antes, que son más autónomos y otros que no lo son. Esos niños que no tienen autonomía, que no son autovalentes, no requieren y van a requerir siempre a una persona adulta que les apoye para cualquier actividad que uno quiera hacer con ellos. O sea, pensemos que la comunidad educativa, en cuanto a los niños, ¿cierto? Tenemos niños preescolares, tenemos niños de jardines también, que es otra realidad distinta. Tenemos los niños, claro, cuando son más autónomos, son de liceo,
quizás es un poco más fácil, pero también no podemos olvidar que tenemos niños con necesidades educativas especiales y ellos son los que más requieren estos apoyos. Entonces, no es solamente tener un recurso tecnológico, sino también debe haber, en muchos casos, un adulto responsable, porque incluso no teniendo necesidades educativas especiales, los niños requieren a un adulto que le esté diciendo que se tiene que conectar, que tiene que hacer la tarea, que tiene que enviar la evidencia de la tarea, que tiene que mandar el WhatsApp o tiene que mandar X cosas, ¿cierto? Entonces, si no hay un adulto responsable que esté velando porque eso se cumpla, tampoco podemos hablar en ese sentido de que va a ser efectivo, porque ¿qué está pasando hoy día? Que se están enviando muchas cosas, ¿cierto? Pero no hay ningún tipo de retroalimentación. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos a un apoderado, un adulto responsable o niños totalmente autónomos para realizar esto. Entonces, yo creo que si bien podemos hablar de pisos mínimos no tienen solamente que ver con recursos materiales, sino que también personales. ¿Y qué creo yo? Que en esta situación de contexto incluso se debiera velar porque todos los niños con necesidades especiales tengan a un especialista a cargo. Cada niño con necesidad educativa especial debiera tener un especialista a cargo para poder monitorearlo en forma sistemática, porque eso es algo que hoy día, con la cantidad de horas que existen en los proyectos de integración, por lo menos, no dan abasto, no se da abasto, porque eso, trabajando en el contexto de la escuela, se hace insuficiente, como ha sido históricamente insuficiente en programas de integración, pero hoy día en este contexto de pandemia sería mucho más efectivo e importante que cada niño tuviera un tutor responsable. Eso es lo que yo creo y podría quizás con eso tener un poco más de efectividad este proceso del trabajo virtual. José Luis. Con respecto al tema de las condiciones mínimas, las condiciones mínimas fundamentalmente son familiares. O sea, si no tenemos condiciones mínimas en la familia, es imposible, si se hace 10.000 veces más imposible tener condiciones mínimas para desarrollar el proceso pedagógico virtual, como se hace. En este caso, por lo tanto, las familias tienen que tener el suficiente apoyo económico e independencia económica para poder proveer de lo necesario del adulto responsable también, como decía Natalie, para monitorear al alumno, tanto en enseñanza media como en enseñanza básica, o con los acompañamientos necesarios. Porque si no tenemos eso, vamos a tener un niño solo en la casa, un niño sin apoyo pedagógico, sin apoyo familiar, sin adulto responsable. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el apoderado o el adulto responsable va a tener que salir y lo va a tener que dejar solo. Y hasta ahí no me llegó el proceso pedagógico, porque se puede conectar un día y a los otros días no se van a conectar, o simplemente no va a ser, ni tampoco va a tener retroalimentación de las guías que le mando. Por tanto, tiene que ser familiar, tiene que ir en apoyo de la familia. El apoyo de la familia es el sustento económico con un ingreso mínimo nacional que vele por la independencia durante todo este proceso de la familia del cesante, la familia del trabajador que está en su casa recibiendo menos salario. Segundo, no sé si se acuerdan, pero hace unos 10 o 15 años hubo un proyecto de proveer a Puerto Montt de internet gratuita para todos, por medio de un proyecto, me acuerdo, que era colocar una antena en el centro y por lo tanto eso giraba, que todo iba a tener internet gratuito. Eso fue un proyecto, porque se supone que si tú tienes como política central, cultural, la vinculación tecnológica de toda tu población, tú la desarrollas, no la dejas como nichos de negocios particular ni privado. Lo haces desde el punto de vista como política estatal para mejorar las condiciones de vida de toda la población. En este caso, nos pegó, pero con un mazazo en la cabeza,
la realidad de que a los alumnos, prácticamente un 20% de los alumnos, de un total de 80, el 80% no tenía cómo llegar a tener internet. Y el 20% esencialmente es el 80% en el barrio medio alto y el otro 20% en el barrio más bajito, que en las poblaciones que puede tener acceso. Por tanto, esto inmediatamente se genera una diferencia, se genera un abismo entre lo que se puede hacer con un sector social determinado, con otro sector, un sector social gigantesco que abarca prácticamente el 85-90% de la población. La Internet es fundamental. Y no es solamente la entrega. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo institucional como establecimiento, entregando chip para que se conecten los muchachos a las clases. Pero eso lo podemos hacer nosotros quizás por un mes. ¿Ya? 1.000 pesos creo que cuesta el famoso chip para que se conecte. Pero eso no puede ser un esfuerzo personal ni tampoco institucional. Tiene que ser un esfuerzo estatal que establezca la posibilidad de que cada persona, que cada estudiante que necesite conectarse a Internet para hacer sus clases virtuales tenga Internet asegurada. Cuestión que tampoco el gobierno, por medio de un ministro, de un inefable ministro de Educación que tenemos, yo creo que está dentro de los más malos que han pasado por ese ministerio, tampoco entiende, tampoco entendió. ¿Ya? Esas dos cosas como mínimo para las condiciones del estudiante en su casa. Para el docente, porque el docente tampoco, en el caso particular, entre el 2008 y el 2015, en el establecimiento se fueron toda una camada que venía haciendo clases de los años 70. Y llegaron toda una camada que había salido, los millennials, los muchachos que venían saliendo de la universidad entre el 2005 y el 2012. Por tanto, fue una renovación. Pero los que llegaron a hacer clases en los 90, no todos estaban vinculados a la tecnología. Por tanto, no tenían computadores buenos en sus casas, porque no los necesitaban, porque todavía no recibían trabajo por internet, se hacían en el liceo y punto. Esto provocó que el docente, para poder hacer estas clases, este esfuerzo, porque no los obligaba a nada ni nadie. No teníamos contrato para el teletrabajo, ni mucho menos, porque eso implicaba que la corporación, en este caso el DAIM o la corporación de Viña, tenía que proveer de lo necesario al profesor para hacer estas clases. Por tanto, no les hizo un anexo de contrato. Punto. Y para variar, el trabajo pedagógico tiene tantos problemas que no podía hacer una clase entre las 10 y las 11 de la mañana porque el muchacho estaba solo en la casa y no tenía internet. Tenía que esperar a las 8 y 9 de la noche que llegara el papá para que le pasaran el celular y pudiera conectarse. Por lo tanto, una jornada de trabajo del docente que tenía entre las 8 y las 4 tenía que ser desplazada entre las 6 y las 11 de la noche, algunas veces. Entonces, tampoco fue fácil para el profesor, y las condiciones mínimas para el profesor nunca estuvieron y nunca han estado. Eso implica el PC, internet y los costos que se incrementaron por estar en la casa. Porque en la casa la típica de chico uno escucha, estando en la casa todo se gasta más. Así que todos, unos van a estudiar, otros van a trabajar y por lo tanto la casa baja los niveles de gasto. Pero estando todos adentro, más encima, trabajando por internet, con computadores del profesor, el papá profesor, la mamá profesora y los niños que son sus hijos, también vinculados todos al mismo quehacer, eso significó un gasto mayor. Y el plan de internet tuvo que cambiarlo. Es decir, todos esos gastos que la corporación hoy día, en este caso en Viña, yo puedo hablar de la corporación en Viña, no puso ni un peso. Si es el tema también, o sea, claro, es que le estamos pagando el salario. Un momentito, no, estáis pagando el salario. Esto es un trabajo y nosotros trabajamos y estamos haciendo todo lo posible para que se haga el trabajo de la mejor manera para los estudiantes. No es un favor,
es nuestro salario. Por tanto, ellos no tenían por qué intervenir tampoco creyendo que el profesor tenía que ocupar los implementos e instrumentos que tenía en su casa, que no tenía en su gran mayoría. Uno cree que porque naciste en los 90 para adelante, tú tienes que tener el conocimiento y tener un computador necesario para poder vincularte al internet y hacer clase y saber. Tuvieron que aprender programas, tuvieron que aprender a hacerse correo electrónico, tuvieron que comprarse un celular inteligente para poder tener un WhatsApp. Es decir, hay una transformación enorme. Eso desde el punto de vista del profesor. Y desde el punto de vista social, no hubo nunca y no ha habido nunca un plan de concientización en la televisión por medio de spot publicitarios donde se llamara al estudiante a ser responsable, a colaborar en el proceso pedagógico. ¿Por qué participaban los alumnos? Por respeto al profesor, por el vínculo al profesor, por el vínculo a su liceo, a su escuela, pero no por una responsabilidad social. Otra vez se deja una tarea del Estado a los de siempre, a los profesores. Gracias. Gracias, José Luis. Muriel. Que tú preguntabas como cuál sería la base como para, ¿no?, para volver o para seguir con esto, con este sistema para de desarrollar trabajo. un trabajo virtual, ¿cierto?, efectivo. Un piso mínimo para desarrollar un trabajo virtual efectivo. Creo que el piso mínimo no va a estar nunca. Porque primero ya teníamos problemas estructurales de las escuelas, problemas de recursos, falta de cultura escolar, también por parte de los estudiantes, nosotros como familia, yo digo nosotros porque también tengo un hijo y cuesta demasiado seguir el ritmo también a esta forma virtual de estudio. Entonces yo creo que no hablar de un piso mínimo sería como aceptar esta realidad que yo creo que no debiésemos aceptarla y punto. Porque, por ejemplo, en mi caso, y que es donde yo trabajo, nunca va a haber un piso mínimo para la virtualidad con el trabajo con los estudiantes en contexto de encierro. Entonces, ¿por qué? Porque hay módulos que nunca van a tener acceso. Por ejemplo, más de la mitad de los módulos de nuestra escuela están en cuarentena. Entonces, va a ser un poco imposible tener un piso mínimo en ese contexto para hablar de virtualidad. Recién con mujeres podemos hacer un trabajo virtual con una estudiante que puede ser como la guía o quien puede llevar, claro, como el trabajo pedagógico a las otras estudiantes. Pero el piso mínimo yo creo que es muy difícil porque hay que considerar diferentes cosas, también el aspecto emocional de la familia, los recursos, y sin contar toda la historia, ¿cierto?, de cómo la educación pública en Chile ha ido cada vez falleciendo más. Entonces, que hablemos de un piso mínimo me parece como poder idealizar algo que no se puede hacer, porque por más que entreguen estos chips, por más que uno como docente esté hasta las 2 de la mañana haciendo video, que esté preocupado por el WhatsApp, eso nunca va a tomar, nunca va a ser la esencia, ¿cierto?, de lo que significa un proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa con el contacto emocional que tienen los docentes? Entonces, para mí hablar como un peso mínimo, yo creo que la base ya no la tuvimos, y si hablamos por base ni siquiera estaba en la Constitución. Entonces, hay chicos que realmente no van a tener este año, por más que se intenten, por más que haya esfuerzo de las corporaciones, de los mismos profesores, no van a tener acceso simplemente a clases. Entonces, creo que por lo menos para este año, para mí, de manera personal, sería como una falta de respeto poder hablar como de estas clases virtuales, ni siquiera en las universidades. Yo estoy estudiando en este momento en una universidad y ha costado demasiado poder seguir el hilo también a estas clases virtuales. Entonces hay como las diferentes plataformas se siguen cayendo, como de pronto entra como la escuela, ¿cierto?, a tu mundo privado, tú como profe, tú como docente. ¿Cómo hacemos también? Y es lo que más me preocupa a mí,
¿Cómo hacemos de que sea digno y que sea para todos? No pensemos solamente en los niños, las niñas prebásicas, hablemos, por ejemplo, de los chiquillos y chiquillas que son adultos, que están en los CEIA, ¿cierto? Y que tienen que trabajar, que no tienen dinero y que no pueden estudiar porque no les da la cabeza, y no digo de la forma cognitiva, sino porque tenemos todos problemas en este momento. Entonces, me parece como un poco extraño así seguir como, o sea, está bien, nosotros vamos a seguir buscando las garantías para que este derecho educativo, ¿cierto?, pueda llegar a lo que más se pueda, pero el piso mínimo yo creo que ya no estuvo, no sé si estará, por más que no nos pase que se intente de alguna forma buscar mejores opciones, me parece que ya ha pasado un semestre y ha sido complejo. Hay niños y niñas, chiquillos en la Canas que han perdido familia, que le han muerto ciertos abuelitos, papás, que no han podido saber cómo están. Entonces, no sé, creo que es complejo. Lo precario ya venía de mucho antes en la educación pública. Y esto la pandemia muestra aún más y ha mostrado, ¿cierto?, que eso que muchas veces nosotros como docentes, cuando nos íbamos a paro el año pasado, ¿cierto?, y nosotros decíamos que habían cosas estructurales que eran problemáticas, eso este año se evidenció mucho más, mucho más. Entonces, ¿a través de qué? De todo lo que ya sabemos. No, el porcentaje de estudiantes que hay, por ejemplo, en Valparaíso es muy bajo. El seguimiento que se ha tenido por más esfuerzo, yo he visto a los profes de mi hijo así mandando correo, mandando WhatsApp en horarios que son súper agotadores, uno como familia también, hacerse cargo de ese proceso, porque claro, la autonomía, como decía ahí Natalie, no sé si está bien dicho, es necesario, ¿cierto?, que esté ese adulto apoyando. Por ejemplo, mi hijo tiene 10 años y si no estoy yo encima todo el día, le cuesta avanzar. Imagínese un chico que está encarcelado, ¿bien? Que siempre necesita a ese docente ahí. Y no tan solo para que le explique los básicos de los contenidos, sino que también para sacarle un poco de la volada de estar en cárcel. Entonces, creo que el piso mínimo es como algo, pensarlo, me parece que es iluso. Me parece que yo me niego a, porque creo que estas no son las condiciones para poder aprender ni para trabajar, y creo que estos son momentos que son necesarios para reflexionar nuestro quehacer docente, para reflexionar, por ejemplo, qué tan necesarios son los cambios en la Constitución, ¿cierto?, en referencia a lo que se refiere a la educación, ¿cierto? ¿Qué tan necesario es poder visibilizar los otros tipos de educación que están súper escondidos? ¿Qué pasa con la educación rural, por ejemplo? Para salir un poco del contexto de encierro, porque si yo les contara cómo nosotros trabajamos normalmente, yo creo que quedarían para adentro. No hay ninguna condición que sea digna en el contexto de encierro para nuestros estudiantes. Y sí, se han hecho una que otra mejora, pero siguen siendo indignas esas condiciones. Entonces, creo que es mucho el camino que falta. La pandemia, claro, este contexto nos da como un, creo que ese paréntesis nosotros debemos, yo como encargada de convivencia escolar, lo debo como más allá de las emociones y el estrés y todo eso que se ha trabajado bastante con los docentes y los estudiantes, yo creo que este es el momento de reflexionar qué es lo que queremos de educación para nuestro país. Entonces, seguir adelante con los contenidos, que aquí, por ejemplo, yo veo las guías de mi hijo así súper perdido, que de verdad no se pueden realizar. Entonces, creo que el piso mínimo ya no lo tuvimos. Y tenerlo más adelante va a implicar un año más quizás, quizás, porque aún así no va a haber cobertura, no van a estar todos los chiquillos y chiquillas ahí aprendiendo realmente. Entonces, creo que es bastante complejo poder pensar en un piso mínimo si es que ya antes no existía el piso mínimo. Nunca fue parejo para todos los estudiantes, nunca lo ha sido. Menos, o sea, si hablamos en el sector público, la escuela muchas veces significó cárcel para los chiquillos. ¿Y cuántos de los chiquillos y chiquillas que yo hago clase arriba tuvieron que abandonar el sistema
¿cierto?, regular de estas escuelas que funcionan afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces no fueron ni comprendidos por los profesores ni los equipos directivos, se convirtieron en alumnos cachos, mejor que se fueran. Muchos de ellos a los 11 años ya estaban en la calle, no continuaron estudiando. Entonces no podemos hablar de un piso mínimo ahora si tampoco lo existió antes. Creo que eso es. Gracias, Muriel. José Luis, Muriel, Natalie, hemos llegado al final de este conversatorio. Les agradezco que hayan estado presentes, les agradezco la participación. ¿Algo que quieran decir para finalizar? Bueno, agradecer la invitación. Siempre es bueno conversar con colegas, ¿cierto? Con profesores, con personas vinculadas, ¿cierto?, a la educación, sobre todo en este contexto en que estamos tan aislados, ¿cierto?, en esta situación de encierro, y que a veces uno tiene la necesidad de decir muchas cosas. Yo acuerdo mucho con lo que estaba diciendo Muriel, porque justamente, o sea, hoy día sabemos que no están las condiciones para el aprendizaje, ¿ya? No existen las condiciones psicológicas. No podemos exigirle a un niño que aprenda algo cuando en su casa está viendo violencia, cuando está pasando hambre, frío, ¿cierto? No podemos olvidar que hay situaciones de mucha vulneración, de que hay discapacidades, que hay dificultades, ¿cierto? Que hay niños con necesidades diferentes también, y situaciones muy complejas. O sea, recordemos que también incluso esta región, ¿cierto?, es una región donde hay mucho hacinamiento. Entonces, ¿cómo estudiar? ¿Cómo estudiar donde tienes un lugar, un espacio, no tienes buena iluminación, no tienes un lugar para estudiar, estás metiendo bulla, el demás está escuchando radio, o el otro no sé, quiere ver tele, donde es un caos, porque no están las condiciones, ¿cierto?, ni físicas, ni psicológicas, ni motivacionales, porque hoy día no podemos decir que nuestros estudiantes están motivados por aprender. Hoy día lo que nosotros hemos podido hacer más allá es tener un contacto, mantener un vínculo, una comunicación con los niños, con los estudiantes, más allá de que aprendan un contenido. O sea, hoy día nosotros, si podemos rescatar algo de lo que hacemos en este momento virtualmente, es que mantengamos la comunicación con ellos y valorar esa situación en la medida que podamos hacerlo, ¿cierto? En ningún caso evaluar nada de esto, porque nosotros cuando pasemos esto, ¿cierto?, esta situación, vamos a tener todo el tiempo para reflexionar, para analizar y para evaluar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, ¿cierto? Hoy día lo que nosotros tenemos que tener claro, creo, es que no podemos permitir que nos agobien, que nos pasen a llevar en nuestra condición, ¿cierto?, como trabajadores de la educación, porque hay muchos que están siendo agobiados, hay muchos que están profesores, y también las familias hay familias que se sienten agobiadas por toda esta situación, porque se le están exigiendo cosas que no pueden cumplir, que no tienen el ánimo de hacer tampoco, ¿ya? Entonces, yo creo que ¿qué es lo importante? Mantener esta comunicación, tratar de ser un apoyo, si es que la familia sí lo permite, con los apoderados, con los estudiantes, ¿cierto? Darles ánimo, resolver sus dudas si es que ellos tienen el interés. O sea, más allá es difícil enfocarse solamente en el aprendizaje. Yo creo que hay, ¿cierto?, todos los elementos transversales que podemos nosotros trabajar de alguna manera, pero sí no hay que olvidar que respecto a las condiciones mínimas, estas que, como bien decía Muriel, nunca existieron antes, porque las escuelas municipales nunca han tenido ni internet, ni computadores para todos, ni mobiliario para todos, infraestructura. No olvidemos, ¿por qué se produjo la Revolución Pingüina?
el 2011. ¿Por qué se produjo? Porque había una En escuela, 2006. un liceo por allá en el sur, que se llovía, que estaba inundado, y los cabros no podían seguir tolerando esa situación. Entonces, esas situaciones hace años atrás, hoy día las seguimos teniendo. En la escuela donde yo trabajo, también, o sea, la escuela se inunda, cuando llueve se inunda el CRA, entonces, ¿de qué estamos hablando? No sea, claro que no existen las condiciones, y que si bien pudiéramos tener estos recursos utópicamente, podrían ser, como lo dije antes, solo recursos, pero no solo con recursos podemos generar aprendizaje. ¿Ya? Necesitamos en este caso un mediador. Los niños necesitan un adulto que esté al lado de ellos para aprender, un mediador del aprendizaje. ¿Ya? Hoy día nosotros pues, podemos de alguna manera estar como conteniendo algunas cosas, pero más allá yo creo que el contacto, la comunicación directa con ellos es súper importante para el aprendizaje. Entonces, no, claro, uno utópicamente se puede poner en ese escenario, pero creo que no hay que perder de vista esas cosas importantes, y que hoy día la pandemia ha venido a demostrar que Chile es un país profundamente desigual, que no somos tecnológicos, ¿cierto? Que nunca lo fuimos tanto, porque no han habido capacitaciones suficientes, porque no hay recursos suficientes, porque las alimentaciones en las escuelas son precarias, son paupérrimas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si para aprender no podemos esperar tener al frente un niño que está muerto de hambre, ¿con qué ganas va a querer aprender? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar, ¿cierto?, que esto va a pasar, y prepararnos bien, porque yo creo que hay que dar la batalla, nuevamente en las calles, tal como fue el 18 de octubre, ¿cierto? Y salir a seguir exigiendo muchas cosas, ¿cierto? Más allá de una asamblea constituyente que debe ser libre y soberana, por supuesto, y no esta cocina parlamentaria que las que nos impusieron finalmente, porque eso fue salir a exigir, ¿cierto? Por el fuera Piñera, ¿cierto? Fuera Piñera, y nosotros debemos ir en contra de esta educación neoliberal, esta educación de mercado que ha venido a precarizar la educación y a destruir la educación pública, porque eso es lo que han estado haciendo durante todos estos más de 30 años, ¿cierto? Destruir la educación pública, y por eso estamos en estas condiciones, ¿ya? Si nosotros, tal como decía Muriel, podríamos haber tenido un piso mínimo, claro, si realmente durante todos estos años que tanto la izquierda, la pseudoizquierda, como la derecha se confabularon en contra de las personas, ¿cierto? Y se enriquecieron ellos y hicieron lo que quisieron, ¿cierto? Coludiéndose. Entonces, si ellos se hubieran preocupado y hubiera habido en ese sentido un apoyo real a la educación, no estaríamos en estas condiciones. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para un próximo despertar y salir nuevamente a luchar para conseguir todas las demandas que nosotros estamos exigiendo a partir del 18 de octubre, ¿cierto? Que muchos las exigimos desde antes, ¿cierto? Desde mucho antes, pero que la gran mayoría la vio claramente desde el 18 de octubre. Gracias, Natalie. José Luis. Muy de acuerdo con la Natalie. Esencialmente el tema individual de apoyo y contención es fundamental en estos momentos para los estudiantes. El apoyo a una educación que prácticamente nunca existió de forma democrática, ni menos con las condiciones necesarias ni mínimas, como ya lo habíamos establecido en la primera pregunta. Por lo tanto, si nos estamos dando cuenta de que esencialmente los esfuerzos individuales, neoliberales incluso, para una educación como esta, no han dado resultado para fortalecer el quehacer pedagógico, debemos entender y enfilar este famoso barco del gallito que es Chilito hacia un Estado responsable, absolutamente responsable de la educación chilena, donde se establezcan las condiciones mínimas para un estudiante logre llegar
sin las condiciones precarias de las poblaciones a un establecimiento educacional con una alimentación decente y digna, no una colación miserable como se les da hoy día, que llega a dar vergüenza ajena, con condiciones de oportunidades similares para todos, quizás no iguales, pero sí similares para todos al mismo tiempo, pero todo eso establecido en base a una nueva constitución, no de carácter neoliberal, ni empresarial, ni privativa, ¿no? Sino que es defensora de los derechos de todos, donde se nacionalice los recursos naturales para tener los suficientes recursos para poder mantener un sistema de seguridad social, tanto en la salud como en la previsión, como en la educación también. Por tanto, no es posible que en estos momentos se siga planteando una educación segregada, donde por más de 40, 50 años prácticamente en este país se dieron cuenta de que la integración entre las clases sociales en varios liceos, entre ellos nosotros, generaba grandes personas, porque el que tenía mejor condición estaba con el que no tenía nada, y el que tenía nada veía que el otro podía ser una persona que lo podía colaborar y podía enseñarse y podía haber una retroalimentación entre sectores. Pero lamentablemente esta segregación donde los pobres van a la educación pública, donde la supuesta clase media que hoy día con muy mala experiencia se ha logrado hacer entender que prácticamente no existía, está atrincherada en los colegios particulares subvencionados, y una clase pudiente, todopoderosa en colegios de élite. Ese tipo de educación solamente hace un país injusto, desigual, opresivo y explotador. Y eso es lo que tenemos que afrontar y tratar de transformarlo desde un punto de vista de carácter socialista. No le queda otra. Así de simple. Aquí el capitalismo no sirve, el neoliberalismo no sirvió porque profundizó las desigualdades sociales y la explotación del ser humano, donde prácticamente se han robado todo lo que han podido, desde el cobre, el litio y la pesca, que deberíamos estar comiendo. Vengo escuchando desde hace 40 años que deberíamos estar comiendo más pescado, y prácticamente con suerte comemos pescado una vez al mes, con suerte, y atún tipo salmón, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser una solución individual, no puede ser ni sectorial, sino que tiene que ser una visión global de sociedad, en la cual sea más solidaria, más justa y con un mayor poder de resolución del Estado y una sociedad más democratizada. Eso. Gracias. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muriel. Sí, bueno, dar las gracias por la invitación. Creo que siempre es necesario hablar sobre estos temas. No solamente cuando, por ejemplo, ocurren los paros docentes, los paros de profesionales, ¿cierto? Porque ahí, claro, tenemos una sociedad que nos cuestiona mucho el por qué. Creo que lo único positivo que podría sacar, como dije anteriormente, como de la pandemia, entre comillas, sería de que ha sido un botón de muestra de todo la desigualdad que hay en este contexto cuando hablamos de la educación pública, y quizás no solo la educación pública. Me gustaría quizás como hacer un llamado, no sé, de que en realidad nosotros como profes, como docentes, como asistentes de la educación, de la comunidad educativa, de lo que se viene, yo creo que no tenemos que tener miedo. Siempre está ahí el asunto de que no nos van a sacar de la escuela, siempre está ahí el asunto de que nos van a quitar horas, siempre está ahí la precariedad que hemos tenido nosotros como trabajadores y la poca valoración que también hemos tenido, y no tan solo la educación, ¿cierto? La pedagogía también. Creo que este es el momento de no bajar los brazos, de seguir luchando por los estudiantes, de seguir luchando por la educación.
que esto no es algo que solamente viene ocurriendo ahora, yo lo he visto cuando estaba en el liceo, mis profes también ahí siempre presentes con la educación pública y de entregar lo mejor de sí. Creo que por eso fui profe. Creo que es necesario estar reflexionando y llevando a la discusión, si hay que tomarse las calles, yo por lo menos hay que volver a tomarse las calles, porque la pandemia no puede ser que nos quite, que nos dé susto, que nos ponga de nuevo en nuestro espacio individual y que nos quite la red de apoyo que se empezó a configurar a partir de octubre, que muchas gracias a lo que ocurrió en octubre, ya por ejemplo acá en Valparaíso hay muchas redes de asambleas autoconvocadas, ciertos vecinos que se están apoyando, y eso ha sido lo que ha levantado un poco la moral, entre comillas, de lo que está ocurriendo en la pandemia, de muchas personas que lo están pasando mal. Ahora nosotros como docentes, como decía Natalie, tenemos que seguir ahí conteniendo a nuestros estudiantes más allá del contenido, de lo específico, de lo que nos quieren decir en el Mineduc, de lo que nos quieren imponer, de todo eso, que es como la pasada de máquina que eternamente nos han hecho como docentes. Creo que hay muchos profes que ya han perdido el miedo, y eso creo que es muy valorable, y se agradece mucho estos espacios para poder hablar de estas situaciones, porque en realidad, por ejemplo, hablar de la educación en contexto de encierro es algo que ha sido muy difícil visibilizarlo. Bien, creo que hay mucha gente que ni siquiera se imagina que en la cárcel de Valparaíso funcionan 3 escuelas, que hay una escuela pública ahí. Dentro de nuestros propios colegas, a veces cuando uno va al gremio, te dicen la escuela cárcel y todos se asustan. Hay muchos prejuicios de por medio, muchos mitos también de lo que significa trabajar en la cárcel. Yo creo que es necesario seguir luchando por esos espacios olvidados para poder tener más recursos, lamentablemente, porque no tenemos recursos en educación para adultos y menos en contexto de encierro. No tenemos la ley CEP, no tenemos la garantía de poder hacer talleres para nuestros estudiantes. Entonces creo que la lucha debe seguir, la reflexión sobre todo, y quizás como no estresarnos tanto por lo que nos dice el Mineduc, de alguna forma el ministerio, porque ellos no saben la realidad, no saben lo que nosotros trabajamos con los chiquillos y chiquillas, no saben lo que significa estar en una sala de clase con estudiantes. Cuando yo hacía clase a un quinto básico que llegaban con hambre a las 8 de la mañana, ¿cómo les voy a enseñar algo si tienen hambre? Eso es imposible. Entonces tiene que haber toda una nueva construcción para poder pensar en la mejora de la educación pública. Entonces, ahora la pandemia nos ha dado como este asunto de lo emocional, de preocuparnos en el autocuidado, de preocuparnos de cuidar a los demás, ¿cierto? Creo que eso debe continuar. No podemos ver a la escuela pensando que aquí no ha pasado nada cuando hay gente que ha fallecido, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que se ha estresado demasiado. Entonces creo que ese es el llamado a seguir la lucha, a seguir reflexionando y no tener más miedo, porque creo que estas conversaciones, estos como instancias, ¿cierto?, que ustedes nos dan de alguna forma, nos ayudan a sentirnos menos islas. Y así que por eso les quiero dar las gracias y perdón por llegar atrasada, pero como que no encontraba el link, entonces me hubiese gustado haber estado más. Pero eso, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Mientras hasta ahora sigue sobrevolando el helicóptero Valparaíso y hablamos sobre precariedad, nos despedimos. Gracias a José Luis, gracias Muriel y gracias Natalie. Chao. A ti, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, que estén bien.